Bueno, y también es un honor estar con ustedes. Y vamos a continuar con el estudio en el libro de Hechos, de Romanos, perdón. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Ya en las semanas pasadas vimos unos temas bien importantes acerca de la condición del hombre. ¿Se recuerdan el capítulo 1 que nos narra la ira de Dios? Que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Y entonces Pablo empieza a, a desglosar a toda la condición humana, ¿no? Primero habla del pagano, del gentil, aquel que no ha escuchado nunca de Dios, ¿no? Y eso lo habla en el versículo 1, dice que no tiene excusa, porque todas las cosas de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Ese es el hombre pagano, el que nunca escuchó de Dios. Y luego también nos narra a este hombre moralista, ¿no? Este es una segunda clase de hombre que se compone de aquellos que miran con menosprecio a los paganos, ¿no? A las personas que nunca escucharon de Dios, considerándose más civilizados, más educados, más refinados, más moralistas. Y Pablo también concluye que también son culpables, ¿no? Y también vemos al judío, ¿no? Al religioso, que creía que por ser judío, por pertenecer a una nación, eh, era inmune al juicio de Dios, ¿no? Y Pablo nos demuestra que Dios es justo al condenar el pecado de los hombres, ¿no? Es lo que lo que nos narraron los primeros 3 capítulos, ¿no? Entonces, en estos capítulos, Pablo representa el diagnóstico de Dios de la condición humana. Ha quedado demostrado que todos los hombres están bajo pecado, ¿no? Y la segunda parte del capítulo 3, vemos que Pablo habla de la justificación, ¿no? ¿Cómo podemos ser justificados, ¿no? Aquella obra justificadora con la que Dios ha traído salvación a las personas, ¿no? La única manera. Eso lo vemos en el versículo del 21 al 31. Y ahora, del versículo 27, vamos a leer un poco antes desde el versículo 27 del capítulo 3, para dar la introducción al capítulo 4. Dice, Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, porque nos has permitido libremente venir, ponernos de acuerdo en escucharte, Señor, en escuchar tu palabra, en cantarte. Y Dios, en esta hora rogamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú glorificándote con tu palabra, Señor, y actuando en nuestras vidas, que podamos entender las verdades espirituales que tienes para nosotros en este momento, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, esperando que tú te glorifiques con tu palabra, Señor. Háblanos, Dios, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y transfórmanos a través de eso. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces vemos en este capítulo, al final de este capítulo, Pablo hace 4 preguntas. La primera dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si por la ley o por las obras, ¿no? ¿Por cuál ley? Dice la segunda pregunta. La tercera ¿es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Y la cuarta pregunta que dice, luego por fe invalidamos la ley. Y aquí en estos versículos da 4 respuestas rápidas, pero en el capítulo 4 él va a desglosar estas respuestas que dio, y vamos a notar que la cuestión principal de Pablo
lo que afronta con este capítulo es si el Evangelio concuerda con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es lo que Pablo va a desplegar aquí. Dentro de todo el pensamiento judío les va a mostrar que el Evangelio efectivamente concuerda con toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Es lo que va a exponer que hay una armonía perfecta entre el Evangelio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ahora, este tema de la justificación es bien importante que nosotros podamos captar el concepto, el valor, porque de esto se deriva nuestra salvación y de esto se deriva nuestra respuesta hacia Dios. Lo que Pablo está proponiendo aquí es que siempre, desde la época de Abraham hasta ahorita, la justificación siempre ha sido por fe. Entonces, de esta declaración de Pablo, en este capítulo nos muestra que Dios siempre salvó al hombre por fe, y lo ilustra mediante el caso de Abraham y de David. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Romanos 1 al 8 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si dice, ¿por qué? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La primera parte que vemos en estos versículos es que la justificación es por fe y no por obras. Pablo apela a dos de las más grandes figuras del pensamiento judío, que es Abraham y David. Y primero dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham según la carne, es decir, según su descendencia, según su linaje. ¿Qué es lo que halló? Y el versículo 2 responde la declaración que vemos en la pregunta primero. ¿Dónde está la jactancia, no? Queda excluida la jactancia. Ahora, quiero que veamos esta parte. Cuando Abraham creyó a Dios, fue en Génesis 15, lo parece que vimos ahí, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, el judío de ese tiempo pensaba que Abraham, o daba por sentado que Abraham fue justificado por sus obras, porque decían que él había cumplido toda la ley, antes de que hubiera sido dada la ley, y que Abraham había sido perfecto en todas sus obras durante toda su vida. Entonces decían, no tenía de qué arrepentirse. Entonces, si es así, Abraham tendría razón de jactarse. Es lo que pensaban los judíos, ¿no? Que Abraham había sido perfecto en todas sus obras, que él no tenía necesidad de arrepentirse. Y nosotros vemos que dice Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no es así. Es absolutamente imposible, porque nadie jamás podrá jactarse ante Dios por medio de las obras. Y es lo que dice Efesios 2:9. ¿No sé, alguien conoce ese versículo? Efesios 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y entonces alguien podría argumentar, entonces Santiago dice, en Santiago 2:21, nos menciona que Abraham fue justificado por las obras. Y sí es cierto, ahí lo dice, ¿no? Pero el sentido es totalmente diferente al que menciona Génesis 15. Génesis 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando Santiago se refiere a las obras de Abraham, está hablando de cuando iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Cuando iba a sacrificar a su hijo. Entonces, esta obra fue un acto de obediencia porque ya era justificado. ¿Sí me explicó? Y es lo que cuando terminamos de leer el versículo de Efesios 2, 8, 9 y 10, dice, porque hechura suya somos, ¿no? Creados en Dios, creados en Cristo para buenas obras, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es lo que está diciendo. Ok, Abraham fue justificado simplemente porque le creía a Dios. Santiago habla de que él hizo una obra que revelaba que él verdaderamente le había creído a Dios. Es decir,
El hecho de actuar de sacrificar a su hijo es porque él le había creído a Dios de la descendencia que le daría, ¿no? Porque esa fue la promesa que Dios le dio, la descendencia. Y, y aunque suene tan ilógico decir, bueno, si me vas a dar una descendencia, ¿por qué tengo que sacrificar a mi descendiente, no? Y le creyó a Dios, lo obedeció. Si recuerdan esta parte, ¿no? Donde Dios le dijo, no, no pongas tu mano sobre el muchacho. He visto que efectivamente tu fe es validada en este momento. Y eso es lo que pasó ahí. Entonces el acto de obediencia demostró la realidad de su fe. Fue una exhibición externa de lo que había sido verdaderamente, de que había sido verdaderamente justificada por la fe. Y aquí es lo que quiero que veamos ese concepto. ¿Qué es la fe? Hace como 2, 3 semanas, no, ya tiene más tiempo, lo vimos en el grupo de varones, ¿no? Cuando leímos Hebreos, ¿no? De es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el sentido más simple, la fe es confiar en Dios. Es confiar en lo que Él ha dicho. Es lo que vimos ese día en el estudio de varones. Confiar en lo que Dios ha dicho. Es la disposición de recibir lo que Dios promete. Y muchas veces descontextualizamos este concepto diciendo, bueno, es que si yo creo que en esto Dios lo tiene que cumplir, ¿no? Si yo creo, y yo declaro, yo hago esto, Dios lo tiene que cumplir porque esa es la fuerza de la fe. Esa no es la fuerza de la fe. ¿Quieres aumentar tu fe? Tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Porque empezamos, ¿no? Y dices, no, es que voy a empezar un negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Él tiene que estar de mi lado, ¿no? O voy a hacer esto porque todo lo tengo, porque Dios prometió que lo va a hacer, ¿no? Y descontextualizamos este término, pero eso no es fe. Porque muchas veces lo que queremos es lo que nosotros imaginamos, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón. Y cuando vemos también en Santiago que dice que Dios no les da porque piden mal, porque piden para sus deleites, ¿no? Pero la realidad de la fe es creer en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Creer lo que Él ha dicho. Dios le dio una promesa a Abraham y sobre eso se aferró. Entonces, debemos de tener cuidado al momento de nuestra fe. Y nuestra fe no radica en cuánta persistencia tengo, sino el poder de nuestra fe radica en Dios. Dios es el que mueve la montaña. Dios es el que hace las cosas. Nosotros tenemos que creerle a Él. Y ese es el concepto en término más simple. La fe es confiar en Dios, creer en lo que Él le ha dicho. Y es lo que hizo Abraham. Se dispuso a recibir lo que Dios prometía, no importando las circunstancias. Y eso dice que le fue contado por justicia, ¿no? Ese término contado le fue contado por justicia en un término de contabilidad donde se atribuye o se registra un valor a tu cuenta. Es como si alguien tuviera una cuenta en el banco con 0 pesos y de la nada alguien le puso a cuenta algún valor, 100,000 pesos, ¿no? 1,000,000 de pesos, sin hacer nada. Eso es lo que dices, le fue contado por justicia, le fue atribuido, le fue agregado el valor, registrado un valor a la cuenta de Abraham, la fe, por justicia. Entonces dice, el versículo 4, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, y más al que no obra, sino al que cree en el que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Lo que está diciendo aquí es, al que obra, es decir, al que trabaja, su salario no es un acto de gracia, ¿no? Es como si yo estoy trabajando, ¿no? Y de repente llega la quincena y me dice el de recursos humanos, me dice, ¿qué crees? Te tenemos un regalo, esto te ganaste. ¿Y tú qué? Pues es mi salario, ¿no? Me lo debes, ¿no? La empresa me lo debe. Entonces lo que está diciendo, al que trabaja, su salario no se le cuenta como un regalo, ¿no? Como algo que no merece, sino como una deuda. Dice, pues, al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí vemos este caso donde Abraham simplemente creyó, Dios no tenía deuda con él, y su fe le fue abonada en la justicia. Entonces vemos, primero en Abraham se presenta este caso de que no había que hacer ninguna obra para salvarse.
No habría que hacer nada para ser justificado delante de Dios, simplemente creer en Él. Ahora vamos en el segundo término, en el segundo ejemplo que nos da. Dice, como también, el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este salmo lo escribió después de que el profeta Natán fue a ver a David, le cuenta la historia del rey que tenía vacas y ovejas en gran cantidad y que, ¿cómo se llama? Y que tenía su vecino que solamente tenía una oveja y que va el este rey y le quita la oveja y David se enfurece, dice, este hombre merece la muerte porque es injusto, ¿no? Y viene enojado David y le dice, Natán, tú eres este hombre, ¿no? Cuando cometió el pecado con Betsabé. Entonces, después de, de que David cae en el hecho de que pecó contra Dios, escribe el Salmo 51, donde dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, contra ti y contra ti solo he pecado. David reconoce su pecado delante de Dios y Dios lo justifica. Y escribe este Salmo 32, donde dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. En ningún momento vemos en la escritura que David tuvo que haber hecho algo, tuvo que haber sacrificios, tuvo que portarse bien, tuvo que llevar diezmos, no hizo absolutamente. Simplemente él creyó en Dios y su iniquidad fue borrada. Por eso dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahora, este término de aquel que justifica al impío, que vemos en el versículo 5 y en el versículo 7, aquel cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados no son cubiertos, al quien el Señor no inculpa de pecado, es un término que para el judío era totalmente contradictorio, porque en la misma ley Dios había dicho en Éxodo 23, dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Es lo que dice Éxodo. Estaba en la ley que un impío no podía ser justificado así nada más. El que justifica, el Proverbios 17 también dice, el que justifica al impío y al que, no, y al que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, este término contradictorio en que Dios justificando al impío, a ver qué está pasando aquí. Ahora, surgió un dilema. ¿Cómo un Dios santo puede perdonar a un culpable? Así nada más, porque sí. Imaginemos este caso. Tú llegas a tu casa y alguien asesinó a toda tu familia y el culpable está ahí, ¿no? Entonces tú lo atrapas y lo llevas delante de un juez y entonces le dices, quiero que la justicia caiga sobre esta persona. Tú enojado, con toda razón, con ganas de matarlo, con ganas de hacerle quién sabe cuántas cosas, y el juez dice, yo soy un juez muy bueno, ¿lo voy a perdonar? ¿Tú qué pensarías de ese juez? ¿Qué pensarías de ese juez? Dice, eso no es justicia. Ese es un juez igual de asesino que el que está perdonando, ¿no? Es lo que pensaríamos. Es lo que el judío pensó, dice, a ver, párate tantito. ¿Cómo solamente por creerle sus pecados son cubiertos? Y este dilema, en el último versículo Pablo va a resolver esto. Pero es importante que entendamos este concepto de la justificación, porque puede cambiar el valor de nuestra vida, de la percepción de nuestra vida, ¿sale? Es interesante, Dios es el que justifica al impío. Al rato vamos a ver cómo, ¿no? Entonces vemos versículos 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la incircuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, en los primeros versículos Pablo nos enseña que la justificación no fue por las obras que hizo Abraham, sino porque le creyó a Dios. Ahora va a demostrar que la justificación no es para los circuncidados, no es para un pueblo, sigue siendo por la fe. La justificación es por fe y no por circuncisión. Entonces, esta circuncisión, que era una ceremonia instituida dentro del pueblo judío para ser miembros a las personas, ¿no? Si alguien se quería ser judío, tenían que circuncidarlo y se anexaba y podría llamar a Abraham como padre, ¿no? Los niños desde que nacían tenían que ser circuncidados para poder ingresar en el pueblo, ¿no? Entonces, dentro de la mente judía tenían la idea de que la justificación de Dios solamente era para el pueblo judío. Eso es lo que ellos pensaban. Incluso una cita rabínica declara, dice, ningún hombre israelita circuncidado descenderá al infierno. Es lo que ellos declaraban en sus enseñanzas. Creían que Abraham se ponía a la puerta del infierno esperando para que ningún circunciso se fuera al infierno, ¿no? Como vigilando la puerta para que ningún circunciso se fuera al infierno. Incluso decían que ángeles bajaban para estirar el prepucio de una persona, de un judío pecador, para que se fuera al infierno, pero incircunciso. O sea, era tan especial este ritual dentro de ellos, que a tal grado decían, es que hasta ningún circunciso puede bajar al infierno. Pero Pablo les va a romper toda la idea, porque empieza a hablar, dice, cuando Abraham creyó a Dios, hasta el punto donde fue circuncidado, pasaron alrededor de 30 años, menos de 30 años. Entonces le dice, si Abraham fue justificado antes de la circuncisión, entonces Dios también es Dios de los incircuncisos. Es lo que les está diciendo, ¿no? Y tiene toda la lógica. La justificación, la circuncisión, solo fue un sello que ellos recibieron como señal de que Abraham había sido efectivamente justificado, ¿no? Entonces, insiste en esto. Entonces vemos que Abraham fue justificando siendo un pagano. Cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, cuando era un pagano, no era judío, era un gentil. Entonces, Pablo les está mostrando, la justificación de Dios no es solo para ustedes. Y en eso también derivamos todos nosotros. Por eso dice que le fue padre la circuncisión para los que, no solamente de los que la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Es decir, que Abraham también fue padre de todos los que siguen las pisadas de Abraham, ¿no? Es lo que está declarando en estos versículos. Entonces, si vemos que Abraham fue justificado antes de la circuncisión no, no justifica. ¿Sale? Y ahora vemos en los versículos 14 al 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como escrito está, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El tercer planteamiento que Pablo está haciendo aquí es que la justificación es por la fe y no por la ley. Ahora el apóstol va a tratar con la objeción de que solamente los judíos que tenían la ley eran justificados porque si tenían la ley, Dios los podía justificar.
Pero Pablo lo que nos está diciendo es que si buscas la justificación de Dios por la ley, lo único que vas a tener es maldición. Porque si la justificación se basara en la ley, como no hay nadie que pueda cumplir la ley, entonces la promesa queda invalidada. No habría promesa, porque nadie podría cumplir la ley. Les está dando, como les está tocando a su lógica, diciendo, es que es imposible que la ley sea la que justifique. Por eso dice, porque la ley produce ira. Entonces, la ley producía la ira de Dios, no su bendición. Ellos pensaban que por tener la ley, decían, pues entonces Dios nos bendijo porque nos ha dado la ley. Dice, entonces, porque la transgresión, dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, esto que está tratando de decir, imagínate que llegas a una isla donde está prohibido matar jabalís, ¿no? No, perdón, donde hay jabalís y están extintos, ¿no? Ya están, ¿cómo le dicen? En peligro de extinción, ¿no? Llegas a esa isla y tú agarras y matas un jabalí y te lo comes, ¿no? Entiendes que está en peligro de extinción y todo eso, pero como no hay ley, no hay transgresión. Pero en el momento en que es dada una ley diciendo, está prohibido matar a esos animales, entonces si tú lo haces, transgredes la ley. Es lo que Pablo les está diciendo. En el momento en que al pueblo judío se le dio la ley, se les dio para que se señalara su transgresión. Pero ellos decían, pues si nosotros tenemos la ley, somos los únicos que podemos ser justificados. Entonces, en versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos. Entonces le dice, la justificación no vino por la ley. Lo único que puedes obtener por la ley es la ira de Dios, el castigo de Dios. Y es lo que hace la ley en nuestras vidas, la ley moral de Dios, ¿no? Si nosotros nos confrontamos con la ley de Dios, dice, ¿tú has mentido? Sí. ¿Tú has robado? No. ¿Seguro? No, sí. Todo el mundo ha transgredido esa ley de Dios. Lo único que señaló es la transgresión y es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, de esta manera la promesa de la vida es firme para toda su descendencia, por fe. Entonces, ¿alguien puede leer el versículo 17 al 22? Ujú. Entonces, ya vimos que la justificación es por fe, no es por obras, no es por circuncisión o ritos religiosos y no es por la ley. Entonces, y aquí nos va a hablar Pablo de la naturaleza de la fe, cómo es la fe. Y en ningún otro lado de las escrituras nos va a enseñar con tanta claridad este concepto de que la fe es esta plena confianza en Dios a pesar de las dificultades, ¿no? Dice, quien creyó a los ojos de quien da vida a los muertos. El primer aspecto de Abraham, de su fe que tenía, es que, dice, él puede dar vida al que ya está muerto, considerando de que ya era una persona de 100 años, donde no podría tener descendencia. Imagínense una persona de 100 años, ¿no? La matriz de Sara era totalmente estéril. Entonces, el primer aspecto de la fe es que creyó en aquel que tenía el poder para resucitar a los muertos, que podía sacar vida de donde no había. O sea, imagínense en un sentido lógico pensar que primero era estéril, su esposa era estéril, Abraham ya estaba, pues dice como muerto, ¿no? Pero aún así su esperanza estaba en que Dios le daría una descendencia. Ahora también habla de que Dios le creyó a esta posteridad innumerable. Dice, ¿cómo de mí va a salir cientos de personas, miles de personas, ¿no? Y eso, cuando dice creyó en esperanza contra esperanza, es decir, la esperanza que tenía en Dios era más fuerte que la esperanza humana, donde no había algo lógico, donde no había eh, pues, algo naturalmente que se pudiera hacer naturalmente, y aún dice esperanza contra esperanza. La esperanza en Dios fue más fuerte que su propia esperanza. Y, y, y también su fe no fue ciega, ¿no? Consideró detenidamente la imposibilidad. Dice que él eh, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Otra de las cosas es que consideró, ok, ¿qué probabilidades hay de que Dios me menta? De que Dios me haya mentido.
creer, o sea, que Dios haya mentido en contra de que la imposibilidad de poder tener un hijo, pero aún sí consideró y siguió creyendo, ¿no? Y dice, sino que su fe se fortaleció dando gloria a Dios. Y creo que la parte más hermosa de la fe es cuando nosotros, mientras es más difícil creerle a Dios, mientras es más difícil el asunto, da más gloria a Dios. Cuando nos es más complicado obedecerlo, porque sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros, cuando es mucho más difícil, cuando va en contra de toda la lógica, es cuando más gloria tiene Dios, cuando más gloria le damos a Dios, es lo que se está diciendo. Por ese acto le dio la gloria a Dios. Mm, Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Dice un comentarista, dice, no hay ocasión que pueda significar más honra para Dios que cuando un hijo confía en su palabra, aunque su cumplimiento parece ser imposible. Al recibir la promesa y creerla, el hombre de fe hace lo que los hombres de Romanos 1:22 y 1:23 no hicieron, dar la gloria a Dios. Es que hermoso, ¿no? La comparación de estos de los hombres descritos en Romanos, que no dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en su corazón y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre de fe lo que hace es darle la gloria a Dios. Dios, Dios se glorifica cuando le creemos. Cuando, por ejemplo, los que son padres, ¿no? Si tú le prometes algo a tu hijo y te das cuenta que él te creyó, uno se siente bien, se siente contento, ¿no? Es como si cuando estás en la alberca, ¿no? Y le dices a tu hijo chiquito, aviéntate, ¿no? Y si tu hijo te dice no, ¿no? Delante de la gente te quedas así como que, bueno, ¿no? Yo voy por ti, ¿no? Pero si tu hijo se avienta, dices, mira, mi hijo que confió en mí, ¿no? La gloria, esa es la gloria de Dios. Cuando alguien cree en Dios, el Padre se glorifica cuando tú le crees, ¿sale? De versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto al que se escribió le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, quienes ha de ser contada en esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que esto también es con respecto a nosotros. El verdadero hijo de Abraham no era aquel que guardó la ley y que se hizo circunciso, sino el verdadero hijo de Abraham es aquel que siguió las pisadas de la fe de Abraham. Y ese es el ejemplo que nos deja. Y Pablo nos está mostrando que tanto Abraham como David fueron justificados sin obras, fueron justificados sin ley y sin ritos religiosos. Y en este versículo donde dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, es el punto donde se equilibra el dilema que les comenté hace rato. ¿Cómo un juez justo puede perdonar a alguien sin que se haga corrupto? Y es donde este juez virtió su ira sobre Jesucristo. Es decir, todo el pago de nuestra transgresión fue sobre Jesucristo. Es decir, no hubo nada gratis, no hubo nada chueco, sino alguien que pagó la deuda, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la respuesta al dilema. Toda tu transgresión, toda mi transgresión, Dios la pudo perdonar porque alguien la pagó. No simplemente fue borrada por arte de magia. Y hermano, entendiendo esta parte, podemos cantar como David, bienaventurado al que el Señor no tomará en cuenta su pecado. Bienaventurado, dichoso. La alegría más grande de este mundo para aquel que le fue perdonado su pecado. Porque ya no somos culpables delante de Dios. Y eso puede cambiar nuestra perspectiva en cuanto la vida se ponga difícil, cuando las dificultades, cuando todo no vaya bien.
y poder cantar dichoso, porque a pesar de todo este torbellino que se está haciendo alrededor de mi vida y todo eso, mis culpas son perdonadas. ¿Qué merezco yo? ¿Qué mérito? ¿Dónde queda la jactancia? Si todos los días nos predicáramos este evangelio, se acabarían los malos entendidos en la iglesia, los, los pecados imperdonables de los hermanos. Es que me miró feo, es que esto, es que el otro, es que nadie llega a ayudarme, es que esto y lo otro. Dichoso, porque fueron perdonadas sus transgresiones, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con esto cambiamos nuestra perspectiva. Cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, acuérdate de esto. Debes ser dichoso. En eso consiste el verdadero evangelio. Tristemente, y lo he estado pensando mucho esto de que se predica la mitad del evangelio, ¿no? Siempre se dice, Dios tiene algo bueno para tu vida. Él tiene planes maravillosos para ti. Y esta primera parte de que eres culpable, de que eres transgresor, de que la ira de Dios viene sobre ti, ya no se menciona, ¿no? Entonces, cuando alguien viene a Cristo sin la primera parte del Evangelio, la sangre de Cristo pierde valor para él. No se ha dado cuenta de lo de lo que se salvó, de la ira de Dios. Leía un comentario de Charles Spurgeon. Dice, ¿qué harás cuando la leiga venga con terror? Cuando la trompeta del arcángel te arranque de la tumba, cuando los ojos de Dios se abran paso en tu alma culpable, cuando los libros grandes se abran y todo tu pecado y vergüenza sean castigados, ¿podrás enfrentarte contra una ley furiosa en aquel día? Lo que está haciendo es hablándonos de los primeros capítulos de Romanos, la ira de Dios. Pero qué hermoso que nosotros poniendo nuestra confianza podemos ser justificados, poniendo nuestra fe, creerle en aquel que es poderoso para cumplir todas las cosas. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Dios es creíble. Dios es creíble. Abraham creyó contra toda esperanza, contra toda posibilidad, creyó contra toda la razón, consideró su cuerpo diciendo, es que esto es imposible, estaba plenamente convencido, creyó en el carácter de la persona de Dios, es decir, él sabía que él era poderoso, él sabía que él era fiel, él creyó que él iba a cumplir lo que le prometió y que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Eso es lo que podemos aprender. También Dios nos otorga la justicia a través de Jesucristo. Nuestra fe es tomada por justicia, no es obra de nosotros. Nosotros no podemos hacer algo, nada, absolutamente nada. Si lo consideramos, decimos, no somos buenos. Todo lo bueno que se puede ver en nosotros simplemente fue la gracia de Dios obrando a través de nosotros. Nosotros somos bendecidos cuando se nos borran nuestros pecados, cuando no se toman en cuenta nuestros pecados. Y Abraham es un ejemplo de la justificación, que es por la fe, no por obras, no por circuncisión y no por la ley. ¿Sale, hermanos? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que podamos abrir nuestra mente y entender el valor, el costo de nuestra justificación y que nuestra fe pueda resultar en darte gloria a ti, Señor. Enséñanos a conocerte para poder creer en todo lo que nos has dicho y en todo lo que has prometido. Gracias por tu palabra y por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.